Gracias. Presidente, ¿te presento o eres anfitrión absoluto? Bueno, hago anfitrión y te paso la palabra. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, bienvenido al Parlamento de Andalucía, bienvenido a la Casa de Todos, bienvenido a la Casa de la Palabra. Espero que sean, y sin duda van a ser una jornada óptima. Agradecer al Consejo Audiovisual. Estuvimos hablando ya desde hace tiempo en traer esta jornada sobre indefensión de los menores ante la pornografía en Internet, y yo creo que todos estaremos expectantes ante las conclusiones y cómo las vamos a ir implementando las conclusiones en beneficio de nuestros niños, que al fin y al cabo esa es nuestra razón de ser. Un saludo a mi vicepresidenta primero de la mesa, que nos tendremos que ausentar porque a las 10:30 tenemos mesa y junta de portavoces. A los diputados tanto a Olga como a Ana y al resto de los que estáis por aquí. Al presidente del Consejo Audiovisual, Domi del Postigo. A la secretaria general de Relaciones con el Parlamento, que siempre me olvido, pero no me olvido ni mucho menos. A todos los consejeros y consejeras del Consejo Audiovisual de Andalucía, a delegados territoriales, jurídicos y todos, yo creo que todos muy sensibilizados con el tema que se va a tratar hoy. Bienvenidos a todos y yo creo que va a ser un tema y una mañana y una tarde muy interesante. Sin más, le paso la palabra al presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, a Domi del Castillo. Domi. Está bien que me haya subido un castillo, porque para nosotros este Parlamento es verdaderamente una fortaleza, presidente. Sin más, no, con más. Del Castillo del Postigo. Habría sido peor del castigo. Suma muchísimo, sin más, no con más, Jesús. Suma muchísimo, y como tal lo he dicho hace un momentito a los compañeros de los medios de comunicación, que el presidente del Parlamento esté aquí junto a mí, que represento un órgano extraparlamentario, un órgano regulador independiente del audiovisual, que es el Consejo Audiovisual de Andalucía, como se refleja en el artículo 131 del Estatuto de nuestra comunidad, y después se desarrolla en la primera ley orgánica que lo trató, que fue la Ley 1 de 17 de diciembre de 2004. O sea, que el órgano no es nuevo y el órgano tiene entre sus deberes defender a la población más vulnerable de los posibles abusos que se cometan a través de los medios de comunicación. Estaríamos ciegos si no supiéramos que los medios de comunicación, en un porcentaje muy grande, se derivan ahora mismo como herramienta fundamental a todo lo que se transmite a través de Internet. Y estaríamos efectivamente ciegos ahora mismo si no quisiéramos ver que este aparatito se lleva casi pegado a la chaqueta o al vaquero o a la mano cuando un chaval de 10, 11, 12, 13 años, en función del control que ese chaval pueda tener en su casa, pues se lo lleva a la cama cuando duerme, porque uno de los precisamente estudios más importantes, y sé que decís que sí, porque algunos lo sabéis muy bien o lo habéis estudiado con solvencia, hablan de que precisamente Jesús, cuando se apaga la luz y por la noche se quedan solos con el móvil, imaginaos los riesgos que este aparatito comporta. Son una ventana insondable hacia 1000 mundos que obviamente tienen detrás personas que son exactamente igual de ambiciosas, positivas o negativas que lo eran antes de la existencia del mundo digital. Entonces, eso que llamamos nativos digitales se pueden convertir a golpe de clic en cautivos digitales. Y está pasando. Y si les está pasando a ellos, que son una juventud maravillosa, claro que son una juventud maravillosa, Mateo, claro que lo son, pero son una juventud maravillosa y una niñez maravillosa, que son jóvenes y son niños. Y si son jóvenes y son niños, tienen que estar protegidos, porque necesitan llegar al mundo adulto. Algunos somos adultos y nos cuesta ser maduros. Bueno, pues imaginemos lo que es un niño que evidentemente tiene derecho a ser protegido, y el derecho en sí mismo, lo sabe muy bien nuestra ponente, una de nuestras ponentes de hoy del ámbito jurídico, generosísima, nuestra fiscal decana de menores, Marta Valcárcel,
pues tienen en todo el derecho, y no solo en el Código Penal, obviamente una serie de protecciones ad hoc. Bueno, pues nos está pasando a todos. Y nos está pasando a una velocidad de vértigo. Y sin embargo la respuesta está siendo lenta. Por eso digo que sin más no, con más, presidente, porque esas conclusiones que seguramente van a salir de la generosidad de las personas de gran nivel en distintos ámbitos que habéis aceptado protagonizar estas jornadas, pues esas conclusiones pues te las llevaré, las veremos, sé que te importa y evidentemente intentaremos que su utilidad no se quede en la siguiente jornada, esperando que sean dentro de unos meses o al año que viene. Yo solo tengo palabras de agradecimiento y estoy expectante por escuchar aquí presencialmente, pero también evidentemente como lo haría a través de la propia página web del Consejo Audiovisual. Tenemos un dispositivo lógico que está emitiendo todo esto en streaming y a golpe de clic sé que hay personas a las que saludo desde aquí con singular afecto por su preocupación. Sé que hay padres, me consta, porque he hablado con alguno de ellos. Cuando digo padres, digo madres, hablo de familias. Sé que hay muchas personas concernidas, no solo las que salían en el barómetro audiovisual que presentamos hace unas semanas en Málaga, y por lo tanto me voy a convertir en un espectador más, voy a tomar mis apuntes y probablemente incluso pregunte. Esta es la casa lógica de esta actividad y creo que no ha podido tener mejor presidente del castillo, en este caso, para que nos abra esa puerta. Muchísimas gracias a todos. Jesús ha sido muy amable. Pues muchísimas gracias, Francisco José Domínguez del Postigo. José Francisco, si tuviera mi madre viva te daba un tirón de oreja. Francisco José. José Francisco. José Francisco. Pero que no es Domi. Le decimos Domi. No, hombre, digo para que vamos a poner los apellidos y los nombres cada uno tal como le corresponde. Mira, esto es un tema, voy a decir una palabrita nada más, esto es un tema yo creo que muy candente y la verdad muy preocupante. Esta semana hemos empezado en el pleno al lado, con un pleno infantil, con aldeas infantiles, que llevan 70 años trabajando, sobre todo con los niños y las niñas más vulnerables. Y uno de los temas que hemos tratado ha sido precisamente ese. Y yo textualmente a todos esos colegios, a educadores, a padres, les dije, no cejemos en el empeño de educar a nuestros niños y niñas en el correcto uso de las nuevas tecnologías y del Internet, como con unos valores adecuados. Está claro que no es fácil, porque controlar el acceso a las redes es casi imposible, pero hablemosle de lo bueno y de lo malo, que nos puede aportar navegar y de que el uso de Internet y utilizar Internet de una manera positiva. Es difícil decirlo, difícil es también hacerlo. Pero indudablemente las nuevas tecnologías han traído cosas muy positivas, todos somos conscientes, pero tenemos que intentar minimizar el impacto negativo que tiene. Estamos hablando, y es un tema que empezamos a hablar cuando yo era portavoz de Drogas, Congreso, Senado, en el Parlamento Nacional, de las adicciones. Y estamos hablando de adicciones legales, sin sustancia, pero es adicciones y entra dentro de las mismas adicciones y con el mismo comportamiento y con el mismo tratamiento que puede tener la adicción. Y tiene un peligro más, que es el consumo de pornografía, sobre todo en edades muy jóvenes. Estamos hablando de que con 8 años ya tienen sus primeros accesos a pornografía, pero estamos hablando que con 14 años puede ser un consumidor habitual de pornografía ese niño. El otro día estuve viendo un programa de televisión, no sé si lo vieron ustedes, que entrevistaban a un actor porno español, que es Nacho Vidal. Nacho Vidal dijo textualmente, me vienen los niños jóvenes a decirme qué le hacían a sus novias, todo lo que yo hacía a las actrices porno. Y yo les dije que eso no es sexo, eso es porno, no es realidad, es ficción. Eso lo decía el actor porno. Pero ¿cómo diferenciamos el mundo de la realidad y de la ficción? Cuando lo que perdura
y todos lo sabemos, el impacto mediático, y de eso Domi sabe muchísimo, es la imagen. Cada día utilizamos menos, incluso entre ellos mismos, lo que es la palabra, lo que es la conversación y lo que es el razonamiento. Y ellos lo que ven es una imagen que rápidamente transcriben como si fuera una auténtica realidad. Lo que sí es verdad, y yo creo que las conclusiones tendremos que llevarlas desde la escuela, y eso fue lo que dije en la reunión con aldeas infantiles, el arbolito desde chiquitito. Tenemos que saber que las nuevas tecnologías aumentan, como decía la verbena de Paloma, aumenta que la ciencia avanza, que es una enormidad. Eso decía don Hilarión en la verbena de Paloma. Pero la ciencia no hay forma de pararla. Lo que sí tendremos que delimitar el efecto negativo que tenga, y en este caso, como he dicho antes, el arbolito de chiquitito, y tendremos que trabajarlo a nivel de las escuelas, pero también a nivel de padres, a nivel de madres, a nivel de relaciones entre compañeros. Es decir, todo con un abordaje transversal, tendremos que abordarlo de la mejor forma, mirando las nuevas generaciones, que es con lo que estamos ahora mismo preocupados. Es una responsabilidad de todos, de todos, y todos tendremos que aplicarnos. Proteger la infancia viene ya también en la Convención sobre Derechos del Niño de UNICEF, en su artículo 17, que promueve la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra la información y material perjudicial para su bienestar. Eso es lo que tenemos que sacar de aquí. Y tenemos el Parlamento, por si hay que hacer modificaciones parlamentarias de cara a implementar, desde el punto de vista legislativo, cualquier tipo de medida que favorezca o que minimice el efecto negativo que puede tener el acceso a pornografía a través de Internet a los niños. Tenemos que tener un marco jurídico claro y contundente, y ese es el compromiso que hacen mis parlamentarios que están aquí, el compromiso que hago yo como presidente del Parlamento de Andalucía. Y me queda nada más que agradecer a Domi, a todo el conglomerado audiovisual de Andalucía, todo lo que lleváis. Yo sé que estáis muy preocupados, y así me lo manifestasteis en su momento. Y la idea de esta jornada es, sobre todo, sacar unas conclusiones, pero unas conclusiones que no se queden en el aire, que no se queden en agua de borraja. Las conclusiones tendremos que implementarlas, tendremos que mirar las conclusiones a quién afecta, a qué estamento, desde educación, desde padres, desde formación, desde legislativo, y tendremos que intentar poner las medidas. No es qué me va a pasar, es que qué vamos a hacer. Y eso es lo que estamos aquí, para saber qué vamos a hacer para solucionar un problema que posiblemente ya sea tarde para muchos, pero tendremos que intentar hacer medicina preventiva para el resto de la población y sobre todo las nuevas generaciones, que como es el minimizar el efecto negativo del abordaje de Internet a través de nuevas tecnologías. Sin más, y esperando y convencido de que serán un éxito las jornadas, doy por inauguradas las mismas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien. Buenos días. Soy Mateo Risque, miembro del Consejo Audiovisual. En primer lugar, quiero decir que me siento muy orgulloso del trabajo que lleva los 2 últimos años realizando esta institución andaluza. El esfuerzo de todos, de mis compañeros, los de esta legislatura, los de la anterior, el de nuestros técnicos, nuestros funcionarios, por hacer de este asunto un tema de preocupación de la sociedad, que es en el camino en el que estamos y por el que estamos aquí hoy. Tengo el honor de presentar a los componentes de esta primera mesa, que tiene el título de Adolescencia y Sexualidad, acceso a la pornografía, impactos, conductas de riesgo y consecuencias. Vamos a poder escuchar a 4 personalidades del mundo académico y de la medicina, estrechamente relacionados con el tema que nos ocupa hoy. Bien, es cierto que desde distintas perspectivas. He querido extraer de su extensísima trayectoria los asuntos que les han traído aquí. Iré presentándoles en el orden de cercanía que tengo con ellos. María del Carmen Moreno
Es catedrática y profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Sevilla. Su principal dedicación académica, su tema principal es la protección de la infancia. Y entre sus trabajos principales están los relacionados con la familia y los temas sociales de niños y adolescentes, los hábitos de vida, el empleo del tiempo libre y la salud en adolescentes. Ha coordinado el barómetro de la infancia de UNICEF España, al que luego me referiré. Y bueno, le gusta hablar de la sexualidad saludable y criticar o poner el acento en la influencia que está teniendo la pornografía en los adolescentes. El profesor Ferre, don Francisco Ferre, doctor en psiquiatría, es el jefe de servicio de psiquiatría del adulto del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Entre otros, dirigió un programa de salud mental y violencia de género. Ha sido recientemente conocido por dirigir el ADCOM, el primer centro público para la prevención de adicciones comportamentales, es decir, sin sustancias. En el primer mes de funcionamiento de este centro, el 33% de los que acudieron decían ser adictos al sexo, 4 de ellos menores de edad. ¿Cómo afecta la pornografía a la salud mental de los menores? El profesor nos lo va a comentar. Carmen Ruiz Repullo, doctora en Sociología y profesora de Sociología en la Universidad de Jaén. Ella es experta en el ámbito educativo, experta en la denominada educación afectivo-sexual, de lo que a ella le gusta denominar nuestras criaturas. Ha elaborado una fenomenal guía didáctica titulada Graduando las violencias cotidianas, que es un manual de uso entre los docentes a los que ella imparte sus lecciones magistrales. Pertenece a la Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía y bueno, pues denuncia desde hace tiempo el porno como escuela de sexualidad de los adolescentes. Y por último tenemos a don Antonio Rial Boubeta, doctor en Psicología Social, profesor titular de la Universidad de Santiago y es un docente que tiene numerosos trabajos sobre la influencia que tienen, sobre todo los adolescentes, las nuevas tecnologías. Ha dirigido el estudio Impacto de la tecnología en la adolescencia, en el que se ha entrevistado a 50.000 estudiantes de secundaria de toda España para UNICEF. También ha realizado un estudio para la Fundación Barry entre 10.000 adolescentes gallegos y dirige el máster Salud Digital y Ciberseguridad en la familia y en la escuela. Como verán, es exactamente el tipo de personalidades que queríamos traer aquí hoy para analizar el estado de la cuestión, que es el libre acceso que tienen nuestros menores a la pornografía y sus consecuencias, y que luego a lo largo del día iremos viendo en otros aspectos. Yo termino recordando una parte del trabajo de Mari Carmen Moreno para UNICEF, el barómetro de la infancia. Esta página del barómetro es la de las 32 preocupaciones principales que tienen nuestros jóvenes a día de hoy. La primera es la violencia sexual, la violencia de género, los abusos sexuales. Pero después no hay nada relacionado. Los jóvenes no tienen ninguna preocupación por el uso que hacen de la pornografía. No está entre los 32 temas. Y de eso se trata, por eso estamos aquí hoy. No solo los jóvenes, todos tenemos que dar visualización a este problema. Y sin más le doy la palabra a Mari Carmen Moreno para que nos ilustre. Gracias. Muchas gracias, Mateo.
Bien, pues en primer lugar quiero agradecer al Consejo Audiovisual que me haya dado la oportunidad de participar en esta jornada que nos plantea, como estamos viendo, pues un tema que tiene mucha preocupación para quienes trabajamos con adolescentes, pero que suscita una enorme preocupación más amplia, ¿no?, en toda la sociedad por las implicaciones que tiene. Como tenemos un tiempo muy justo, voy a ir de lleno a contarles qué es lo que voy a presentar en esta breve intervención. Me voy a centrar en 7 ideas que tienen que ver con la sexualidad y con la sexualidad en la adolescencia en particular. En primer lugar, en un color verde voy a ir señalando contenidos que tienen que ver con la sexualidad saludable. En segundo lugar, ese mismo contenido lo analizaré en relación con lo que aparece en la pornografía. Y en tercer lugar, en rojo, en todas las diapositivas aparecerá lo que consideramos que es la repercusión que está teniendo en la sexualidad de los adolescentes. En primer lugar, el primer contenido de sexualidad saludable que quería destacar pues es la importancia que tiene en la sexualidad humana la comunicación, el lenguaje, la expresión de afecto y de emociones en nuestros encuentros sexuales. Esto está completamente ausente en la pornografía, todo ese componente comunicativo, afectivo y de expresión de emociones. Y eso contribuye pues, a generar mucha confusión en las ideas que los adolescentes van construyendo sobre lo que es la sexualidad. Confunden sexualidad con genitalidad. Ellos utilizan un verbo muy concreto cuando se les pregunta qué es para ti la sexualidad. Los órganos sexuales con lo que es la genitalidad puramente. Bueno, y una serie de conflictos y de equívocos que iremos analizando también en otros momentos. En segundo lugar, la educación sexual hace hincapié en la salud y en concreto en la prevención de embarazos y en la prevención de infecciones de transmisión sexual. En la pornografía lo que nos encontramos es que nunca hay una ausencia, nunca aparece el uso del preservativo, por ejemplo. De manera que el mensaje que se está transmitiendo es de normalización de prácticas sexuales de riesgo. En el estudio HBSC, que es uno de los trabajos que hacemos en mi grupo de investigación, y que es un estudio que repetimos cada 4 años y en 2018 con una muestra de 40.000 adolescentes, una de las cosas que hemos ido viendo es cómo con el paso del tiempo ha ido disminuyendo el uso del preservativo, de ser uno de los países donde eso estaba más presente, a encontrarnos cómo eso va descendiendo a favor de la píldora, que efectivamente previene embarazos, pero no previene infecciones de transmisión sexual. Bueno, aquí os había puesto unas gráficas, pero bueno, que son bastante elocuentes porque, como veis, van desde el 2002 a 2018 y se ve esa tendencia a que vayan aumentando las prácticas de riesgo en los encuentros sexuales en adolescentes entre 15 y 18 años. Bien, en tercer lugar, el placer sexual se experimenta a través de múltiples formas, como sabemos, pero, sin embargo, en lo que nos encontramos en la pornografía es prácticamente todo es coito o felaciones a varones, ¿no? Y todo esto pues, nos hace pensar que precisamente el coito no es la práctica sexual que da lugar a más placer o que con el que se adecua mejor al placer y a la sexualidad de las mujeres, y más en el caso de adolescentes, que es lo que estamos viendo aquí, que están empezando a conocer su cuerpo, su sensualidad, sus reacciones de placer ante distintas prácticas. Y esto lo vemos, fijaos, uno de los resultados que hemos encontrado en el estudio que mencionaba hace un momento, que es un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el estudio HBSC. Una de las cosas que nos encontramos es que en los chicos, cuando analizamos su bienestar emocional en relación con sus estilos de vida, una de las cosas que vemos es que la actividad física, el sentirse físicamente activo, está asociado con ese bienestar, pero también el haber tenido relaciones sexuales coitales. Sin embargo, en las chicas, a los 15 años, lo que encontramos es que predice niveles más bajos de bienestar. Claro, cuando nos preguntamos entonces ¿y por qué las chicas se implican en prácticas sexuales que no les aportan placer, en principio? Pues lo que pensamos es que muy probablemente
responden más al deseo del otro que al propio deseo. Y esto pues me sirve para mencionar algo de lo que muy probablemente hablará después mi compañera Carmen Ruiz Repullo, porque es experta en estos temas. Los adolescentes no solo se nutren, evidentemente, de la pornografía, sino que se nutren de contenidos culturales y de, por ejemplo, los mitos del amor romántico de los que ella es experta y yo no voy a seguir hablando. En cuarto lugar, la cuarta idea que quería analizar es la importancia que tiene en la sexualidad humana el control, la racionalidad, el que se trate de decisiones que implican una cierta meditación, un cierto pensamiento. Sin embargo, lo que encontramos en la pornografía, y perdonad si soy... bueno... Bueno, algo está pasando. Si podéis darle a pasar... Sí. Sí, estaba funcionando, pero es que yo creo que el ordenador debe estar ahí. Dirigirlo ahí, entonces. Allá, ¿no? Bueno, pues lo que prevalece en la pornografía, y perdonar que utilice esa expresión, pero como vamos con prisas, pues es una ausencia de cualquier manifestación de reflexión, de pensamiento. Y en ese sentido, esto es un buen pretexto para que hablemos acerca de cómo es el pensamiento, el cerebro de un adolescente. La adolescencia es una etapa en la que el cerebro experimenta cambios muy importantes y los experimenta fundamentalmente en dos ámbitos que voy a intentar explicar muy rápidamente. En dos ámbitos muy simplificando las cosas, ¿no? Pero uno que tiene que ver con el sistema mesolímbico, que es el sistema que nos lleva a buscar el placer, el bienestar, los aspectos hedónicos de la vida, a repetir aquellos asuntos que nos aportan placer. Es decir, lo que guía es el placer, la recompensa, y es un área que está muy activada por cuestiones hormonales y es un área que madura muy pronto, que se desarrolla y madura muy pronto, de manera que en 2 o 3 años se concluye este proceso hormonal y el trabajo de la evolución de esta zona. Sin embargo, el córtex prefrontal, que es el que regula nuestra racionalidad, la capacidad que tenemos para inhibir conductas impulsivas, la capacidad que tenemos para tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos, para reflexionar antes de actuar, pues ese córtex prefrontal madura mucho más tarde, madura ya casi en la adultez emergente, con 20 o 21 años, de manera que, utilizando el símil de la bicicleta que a veces utilizan mis colegas, lo que decimos es que el cerebro adolescente es como una bicicleta con problemas de diseño, en el sentido de que tiene unos pedales muy potentes para coger velocidad y experimentar esa sensación, pero al mismo tiempo no tiene todavía un manillar y unos frenos que le ayuden a regular la velocidad, sobre la marcha pues, tomar decisiones del tipo que fuera, ¿no? Y todo esto pues, es lo que lleva al adolescente, lo que nos ayuda a entender por qué la adolescencia es una etapa en la que se buscan experiencias nuevas, el riesgo, y entre ellos pues está la pornografía es como echar gasolina al fuego, ¿no? En este momento en el que el adolescente está en esta ebullición hormonal y con una falta de control cortical. En quinto lugar, aunque lo más frecuente en los encuentros sexuales humanos es que sean de 2 personas, hay encuentros con más personas que pueden ser saludables siempre y cuando pues, haya acuerdo, respeto y un placer compartido. Sin embargo, en los encuentros sexuales que nos encontramos en la pornografía, pues a menudo son grupales y el rol de la mujer es una mujer absolutamente humillada y vejada, ¿no?
Esto nos lleva de nuevo a tratar un asunto particular en la adolescencia, que es la importancia del grupo de iguales. El placer que los adolescentes experimentan realizando actividades en el grupo, porque tienen una necesidad muy importante de sentirse, de tener ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Si esto lo unimos a lo que acabamos de ver del desarrollo cerebral, pues una de las cosas que sabemos es que esa parte mesolímbica que decíamos de búsqueda del placer y de las sensaciones se activa mucho más cuando el adolescente está en el grupo de iguales. Por ejemplo, hay compañeros en la Universidad de Granada que han hecho trabajos experimentales con esto y cuando someten a los adolescentes ante un simulador de conducción y están solos, tienen un comportamiento muy parecido al adulto. Sin embargo, cuando la tarea la resuelven en grupos, se saltan semáforos, transgreden distintas normas de circulación. Y eso pues, nos ayuda también a entender algunas de las noticias que estamos viendo en la prensa pues, muy peligrosas, ¿no? muy extremadamente preocupantes, ¿no? Como son las violaciones en grupo. En sexto lugar, sabemos que hombres y mujeres somos seres sexuados y con igual derecho al placer y al disfrute en los encuentros sexuales. Sin embargo, la pornografía está mayoritariamente orientada, como decíamos, al placer masculino y nos presenta roles extremadamente estereotipados en lo que atañe al tratamiento del género. Porque lo que prevalece pues es eso, el placer y el orgasmo masculino, y además lo que nos muestra son cuerpos pues, muy vistosos y en el caso de los varones pues, penes muy grandes y siempre erectos, ¿no? Bueno, este tratamiento del género en la pornografía no voy a entrar más en ello, simplemente pues, destacar que lo que les mostramos a los adolescentes, lo que se les muestra a través de la pornografía es un guión extremadamente simple, donde no hay preliminares. Los preliminares son pues, muy absurdos y directos, porque a veces se entra directamente en una felación. El nudo del argumento pues, es siempre penetraciones y a menudo con posturas acrobáticas que no son placenteras, precisamente, que son imposibles en muchos casos, y el desenlace pues, es, como decíamos antes, el placer masculino, la eyaculación masculina. En sexto lugar, hombres y mujeres somos... y esto da lugar, en el caso de adolescentes, a que ponen en marcha prácticas sexuales muy orientadas nada más que al placer masculino. Hemos ido viendo cómo el coito es algo que está muy presente en los encuentros sexuales en los adolescentes y al mismo tiempo genera en ellos y ellas expectativas muy difíciles de cumplir, tanto en los chicos como en las chicas. Por último, y desde luego no mucho menos importante, es que los encuentros sexuales deben ser deseados y consentidos. Sin embargo, las personas que aparecen en la pornografía se presentan como máquinas sexuales en excitación permanente, con disponibilidad absoluta. Se invisibiliza todo aquello que tiene que ver con pactos o consentimientos y en ocasiones incluso las mujeres aparecen borrachas, drogadas o dormidas. Y eso, pues, una de las cosas que hemos visto en el barómetro PINA, y antes Mateo hacía referencia a él, nos vamos encontrando como en un periodo de tiempo muy corto, como 2 o 3 años, ha aumentado, por un lado, la distancia que los adolescentes varones muestran hacia los contenidos del feminismo, y lo que nos encontramos también es una menor sensibilidad hacia la violencia de género en los varones. Hay una tolerancia mayor hacia formas de expresión del deseo sexual poco respetuosas, incluso violentas, y en ocasiones, como consecuencia de esas imágenes que a veces aparecen, ¿no?, de mujeres inconscientes, drogadas, pues lo que nos encontramos son violaciones con sumisión química, y de nuevo aquí pues tenemos que traer a colación noticias en prensa muy preocupantes. Como conclusión, diría, en primer lugar, que por supuesto la pornografía no es una herramienta educativa, es una ficción que ofrece una visión muy distorsionada, muy sesgada de lo que es la sexualidad humana y que tiene consecuencias, como iremos viendo, muy negativas
para los menores que acceden a ella. Como dice una experta en estos temas, Rodríguez Suárez, que tiene una guía precisamente que es un magnífico ejemplo de educación sexual para adolescentes, dice: a nadie se le ocurriría aprender a conducir conduciendo coches de carreras, ¿no? O viendo competiciones de carreras, ¿no? Debemos tomar medidas, deben tomarse medidas para controlar el acceso de los menores a Internet, y desde luego todo esto y todo lo que iremos viendo a lo largo del día lo que está haciendo es una llamada de atención muy evidente hacia la necesidad de la educación sexual. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Creo que como análisis de la situación, de por qué estamos hoy aquí, no se pueden decir más cosas en menos tiempo. Así que te agradecemos muchísimo tu intervención y damos paso a don Francisco Ferre. Sí. Buenos días. Muchas gracias al Consejo Audiovisual de Andalucía por la idea que ha tenido. Yo creo que es muy pertinente, lo han explicado muy bien el presidente del Consejo Audiovisual y el presidente del Parlamento, de lo pertinente, como digo, que es en estos momentos de nuestra sociedad el abordar este tema. No sé si... Yo realmente no soy la persona que tenía que estar aquí. Como ha explicado Mateo, nosotros hemos inaugurado en Madrid hace unos meses, en julio, final de julio, hemos inaugurado un centro, se llama el Centro ADCOM, donde atendemos las adicciones comportamentales. Luego haré una breve mención al respecto. Y una de las cosas que nos sorprendió y nos ha sorprendido es que esperábamos tener una avalancha de apostadores, de jugadores patológicos, de videojuegos, pero no. Lo que más nos ha llegado con diferencia, ahora es verdad que se está ya igualando, ha sido personas con problemas de adicción al sexo o que ellos creen que tienen problemas de adicción al sexo. Y la persona que va a venir, Ricardo Jodan, es el psicólogo que se encarga básicamente de este grupo de pacientes. Desgraciadamente ha tenido un problema de salud, digamos, agudo e imprevisto y, bueno, no va a ser, digamos, una charla tan a pie de tierra como lo hubiera dado él, pero, bueno, aunque yo sea el jefe y vea menos pacientes que ellos, creo que también tengo una experiencia que espero que sea de utilidad en esta mesa. Mesa en la cual estoy rodeado de gente pues muy importante en su campo y creo que, como el título es el mismo, habrá cosas parecidas que contemos, pero yo creo que van a ser complementarias. La primera reflexión que quiero hacer es respecto al entorno, al ambiente en el que vivimos. Es obvio, y por eso estamos hoy aquí, por eso se ha preocupado el Consejo Audiovisual, que esto está en la calle. Es decir, esto de la pornografía, lo que comentaba mi compañera, ya vinculándolo al tema de las violaciones en grupo, esto es una preocupación social, como pasa muchas veces, que a veces el clamor social, en algunos aspectos difundido por los medios de comunicación, a veces nos coge, y ahora hablo del punto de vista sanitario, ni del punto de vista psicológico, ni siquiera del punto de vista más incluso de la psicología que puede desarrollar mis compañeros. Pero lo que es sanitario, los que estamos viendo pacientes todos los días, digamos que nos pilla siempre un poco a contrapié estas tipo de demandas. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es si está justificada esta preocupación, o por lo menos la que nos hemos hecho nosotros. Es decir, si desde el punto de vista científico, hasta donde llegamos, realmente esto es una preocupación realmente a tomarse en serio o, bueno, pues a lo mejor es una cosa un poco inflada. Bien, la ciencia, como digo, hacia donde llegamos, nosotros, por lo menos en la revisión que hemos hecho, que ha hecho mi equipo y con lo que estamos trabajando, se preocupa por tres cuestiones. Dice, vamos a ver, ¿cuán frecuente es esto? Que es la prevalencia. ¿Cómo de importante es que esto incida en un momento de la evolución de un ser humano, en un momento tan delicado como es la adolescencia? Y, en tercer lugar, ¿qué efectos negativos realmente produce el que se expongan de esta manera a los jóvenes, con esa crudeza que hemos escuchado en la anterior intervención, a la pornografía? Bien, respecto a la prevalencia, esto es que creía que iba a haber una pantalla más grande, siento que no se vea bien, pero este es de un documento que se llama Save the Children. Creo que todo el mundo lo conoce. Además, es libre, se puede googlear y buscar, y lo recomiendo, entre otras cosas, porque tiene un apartado para Andalucía.
Han cogido una muestra, es decir, tienen distintos apartados y hay uno que es de Andalucía. Creo que, Domi, lo conoces, ¿no? Me decías. Bueno, lo que impacta ya de entrada es que el 80%, el 70% de los jóvenes ya reconocen que han consumido porno en los últimos 30 días. Y del grupo, o sea, dentro de los chicos, el 82%. Y dentro de las chicas, el 40%, que tampoco está mal. Y luego, bueno, no sé, algunos detalles. Por ejemplo, que la edad media, creo que lo comentaba el presidente del Parlamento antes, la edad media de acceso es 12 años. Pero es que hay algún grupito que con menos de 10 años accede. Yo recuerdo a la gente de mi generación cuando, me acuerdo que el colegio, hay rumores de que los niños no vienen de París o que no vienen en cigüeña. Entonces, estábamos ahí intentando discernir, había todo tipo de comentarios y, claro, uno acababa conociéndolo pues por lo que te contaban tus iguales o algún adulto que en una postura ya más avanzada se atrevía a contarte de qué iba esto, de cómo venían los niños. Imagínense que ahora un crío de estos, el primer conocimiento, cómo descubre que los niños no vienen en cigüeña ni vienen de París, es con una escena sexual porno. Tiene que ser tremendo, ¿no? Imaginémoslo. Y sobre todo el contenido que comentaba mi compañera. Lo digo por la gravedad de la edad en la que acceden. A mí me parece que esto es un tema que no es baladí. Bueno, nada de lo que vamos a hablar es baladí, pero me parece especialmente importante, sobre todo lo digo cara a reflexionar sobre el acceso a los teléfonos móviles y demás. Bien, además reconocen que hay contenido, ellos mismos reconocen que hay contenidos violentos en lo que hacen. Bueno, dice, bueno, ¿y estas cifras tan escandalosas a qué se debe? Bueno, pues otras personas pondrán otras, nosotros ponemos dos. En primer lugar, la curiosidad sexual es inevitable, lógica y natural en un adolescente por la pornografía. Es decir, ya es como decía mi compañero, echar gasolina a un fuego que ya está ardiendo. Pero luego está, bueno, le llaman la teoría del AAA. A mí me gustaría hacer una reflexión que antes hacía el presidente del Consejo Audiovisual enseñando el móvil. Yo creo que el ser humano actual, todos los que estamos aquí, vivimos en dos dimensiones. Y me explico. Hay una dimensión que es la presencial, la que estamos aquí compartiendo todos. Nos miramos, nos vemos, bueno, nos olemos. Pero luego, en el mundo actual, la tecnología ha creado otra dimensión, que es la digital, la virtual. Es decir, hoy día, ¿quién me iba a decir a mí, cuando yo estudiaba la carrera de medicina, que para mí no hace tanto, que iba a tener en este aparato, iba a tener mi salud, mi dinero, mis relaciones afectivas, mi familia? Es decir, esto es virtual, pero realmente nos da la vida. Y eso, ese mundo online, que es, como digo, otra dimensión y que es muy importante y que tiene, en mi opinión, muchas ventajas, mucho más que inconvenientes, tiene tres cuestiones que hacen el tema de la pornografía y adolescentes que sea la pornografía un arma letal, que es la accesibilidad, 24 horas, 365 días al año, asequible. ¿Cuántas páginas porno de estas cobran? Pues supongo que habrán que cobran, pero la mayor parte son gratuitas. Y luego el anonimato. Decían también antes, ¿no?, la de que meterse por la noche y encender el móvil. Claro, es que el anonimato, y además no sabe nadie qué he hecho, ni saben, en teoría, bueno, ahora saben todo, desde el otro lado, quién soy. Perdón. Bien, respecto a la vulnerabilidad, ya la comentó mi compañera, pero básicamente, como ha dicho, ¿qué pasa? Que hasta la veintena no termina el sistema nervioso central de desarrollarse y las zonas que ella ha comentado son críticas para lo que es, sobre todo especialmente el circuito de recompensa y gratificante, es crítico, y en esas edades, por supuesto que más, para engancharnos, y permítaseme esta coloquialidad, en determinadas cuestiones que causan placer. Es decir, un cerebro que desde el punto de vista biológico se condiciona de una forma muy temprana y, por lo tanto, va a ser mucho más difícil resetearlo más adelante. Luego, el desarrollo afectivo sexual. Entender la sexualidad como la expresión corporal del afecto sería lo ideal, me parece a mí, no como un objeto de consumo. La pornografía, incidiendo en los adolescentes, convierte definitivamente al sexo en un objeto de consumo, desvinculado de lo que es querer comprometerte con otra persona.
De hecho, la pornografía defiende el no compromiso absoluto a todos los niveles. Y luego, por último, el tema del autoconcepto y de la identidad. Esto no tendría que ver exactamente con la pornografía, pero sí que es importante incidir que en nosotros, cuando somos adolescentes, bueno, pues estamos vislumbrando qué queremos ser, qué estilo de vida queremos llevar, cuál nos gusta, cuál no, qué cosas vamos a hacer realmente, las vamos a rechazar de plano y otras no. Luego vamos cambiando, pero realmente es un momento en el cual uno va generando el autoconcepto y su identidad. Claro, en estos momentos los jóvenes no solamente tienen la influencia de sus familias o de sus maestros. Hoy día está la red, está el mundo virtual que decía, el mundo online, que es el que está realmente influyendo. Y entre ese mundo online, por supuesto, está la pornografía. Efectos de pornografía. Bueno, aquí, básicamente esta diapositiva lo que quiero decir es que, por supuesto que hay ya evidencias, hay datos, pero la metodología de la mayor parte de los estudios yo creo que todavía está por mejorar y que está por ver que la ciencia puede decir definitivamente, sí, la pornografía tiene estos efectos. Lo intuimos, estamos casi seguros, pero, repito, falta algún dato un poco más consistente. Luego, los hallazgos de evidencia, bueno, pues lo que vemos es que hay actitudes sexuales más permisivas, que hay más frecuencia del sexo casual, no comprometido, mayor frecuencia sobre todo de conductas de riesgo. Este es un trabajo, que ya sé que no se ve nada, pero lo voy a explicar. Es un trabajo porque quiero enfocar el tema de la violencia. Es un trabajo de unos compañeros del País Vasco. Entonces, en él hace referencia a un estudio, se estuvieron viendo 304 escenas que pueden acceder cualquiera a través de su móvil. Y me parece escandaloso que el 88,2% contenían agresión física, principalmente, y leo textualmente, azotes, arcadas y bofetadas. El 88%. Vamos, a mí me sorprendió mucho. Luego yo no podía imaginarlo, de verdad. Pero es que el 48,7% contienen agresiones verbales, insultos. Este es la puerta de la pornografía, se abre y la violencia ya aparece ahí, la pornografía online, lógicamente. ¿Esto qué lleva? Pues lleva a la erotización del sufrimiento de la mujer, a la humillación, al abuso sexual, etcétera. Y respecto a este tema, aquí traigo 4 trabajos, porque lo que digo me gusta sustentarlo, si es posible, en las fuentes donde lo he conocido. Este primer trabajo habla de que los varones que empiezan que consumen pornografía ya son más propensos en su vida sexual personal a ser agresivos, a ser sometedores, a buscar el poder sobre la mujer. Pensemos que esto cale en un chico adolescente. Cuando tenga 30 años, ¿cómo será? Luego también que la exposición a material pornográfico pues da lugar también a que el propio paciente reconozca, o sea, que ya lo reconocen ellos, que son sexualmente agresivos, que cuanto más joven es un hombre a su primera exposición, es más probable que desee más el poder, la dominación a las mujeres. Eso es la semilla de la violencia de género. Esto es algo, voy a hacer un inciso, nosotros en nuestro hospital tenemos en nuestro servicio no solamente esta unidad de acciones comportamentales, sino también tenemos el programa Atiende, que es un programa pionero también en la atención a la salud mental, violencia de género. Y tengo que decir que algo que cuando empezamos en el 2005 jamás lo pensamos, pero a día 2023 la mayoría de nuestras pacientes son personas menores de 21 años. Claro. Ya no vemos a la víctima maltratada clásica del abuso, el sometimiento económico. Vemos, habrá, por supuesto, pero lo que más nos llega es esto, pero con mucha diferencia. Y, por supuesto, de los 5 tipos de violencia, no voy a entrar en ello, que hay, la sexual, desde luego, siempre está presente. Y luego el último trabajo habla de que la pornografía, pues eso también lo ha dicho mi compañera, genera unas expectativas en el individuo que la consume que distorsiona completamente su relación de pareja. Bueno, y ya el último tema que yo quería comentar es que es la que nos compete con la clínica de adicciones comportamentales. Y luego aparece un grupo de pacientes que
que acaban enganchándose de una forma absolutamente patológica y ya es una adicción. Eso tiene otros componentes que no voy que son los que realmente vemos nosotros allí en Madrid, en el centro ADCOM, pero sin llegar a ser adictos, me parece que la pornografía es igual de tóxica y de peligrosa, sean o no adictos, ¿vale? Aunque lo hayan consumido esporádicamente, yo creo que eso es un riesgo para el joven igual. Pero bueno, relacionado con las adicciones comportamentales, simplemente decirles que hemos iniciado este centro que se dedica a adicciones comportamentales, se dedica a 5, ¿no? A juego, videojuegos, redes sociales, sexo y compras. He dicho antes que nos sorprendió que el gran número de gente que teníamos con adicción al sexo. Nosotros lo que hacemos, lo novedoso es que, sobre todo para facilitar que la gente acceda, no tiene que ir al médico de familia a contarle la historia, no tiene que pasar luego por el psiquiatra del centro de salud mental para explicarle la historia, si directamente se pueden citar a través de la web. Si hay alguien de Madrid y tiene tarjeta sanitaria virtual, verá que hay una cosa que pone ADCOM y se puede citar. Entonces llegan a nuestro centro y capturamos la visita y aparece en su móvil unos cuestionarios que los rellenan, aunque lo hacemos en grupo de 8, pero cada uno, vamos, con su tablet o con su móvil, rellenan, lo envían, ya lo tenemos automáticamente corregido y nosotros todas las semanas evaluamos cada caso y pues tomamos la decisión de si realmente no tiene un problema, que en el tema del sexo hay mucha gente que viene pidiendo y no tenía tal, no era un problema, digamos, adictivo en ese momento. O si están en riesgo, entonces nos apoyamos en instituciones que tienen que ver con el Ayuntamiento de Madrid o ONGs, donde les hacen talleres de psicoeducación, de prevención, o cuando ya tiene un problema, entonces nos los quedamos, hacemos una evaluación, plan de tratamiento. Tengo que decir que la intervención en sexo, básicamente, aparte de terapia individual, y lo que nos hubiera contado Ricardo si hubiese aquí, porque yo eso no lo conozco a fondo, es un programa de intervención grupal que realmente está teniendo una gran aceptación por parte de los pacientes y que vamos a publicar próximamente. Bueno, conclusiones de todo lo que hemos compartido. Creo que son muy parecidas a las que el resto de mis compañeros de mesa. Es que es un fenómeno que es real, que está muy extendido y en edades muy tempranas, que aparece en el momento más delicado de nuestro desarrollo de nuestra vida, que tienen consecuencias en el desarrollo afectivo-sexual, pero también, y esto vuelvo a decirlo antes, no solamente como persona que trabaja en adicciones comportamentales, sino también como persona que trabaja en víctimas de violencia de género, es favorecedor de la violencia de género. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ferre. Hacía referencia al estudio Save the Children. Tenemos la fortuna de contar con ellos aquí hoy también. Les agradecemos su presencia y, es evidente, sus estudios tienen mucho calado. Yo, de su maravillosa intervención, me quedo con el asunto del tipo de pornografía que se ve. Es decir, no solo que acceden a la pornografía, sino qué pornografía están viendo. No es una pornografía como la que conocimos nosotros en nuestra juventud. Ahora la violencia es lo primero, sobre todo contra la mujer, y esa también puede que sea uno de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Que digamos, entre comillas, la calidad de la pornografía que están viendo, el tipo de pornografía. Sin más, doy paso a Carmen Ruiz Repullo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo en primer lugar agradecer al Consejo Audiovisual de Andalucía y a todas las personas que estáis aquí por venir a un espacio en el que es curioso porque tenemos 10 minutos para hablar y a mí me encantaría haber hablado en cada momento que hablaban mis compañeras y compañeros, ¿no? Porque al final era lo que estábamos viendo Antonio y yo, que vamos muy de la mano y que al final yo creo que lo que vamos a sacar como conclusión es que hay 5 aspectos que son los que están en el nudo de esta cuestión, ¿no? Yo no me voy a parar en determinadas cuestiones que ya la evidencia empírica pone en lo alto de la mesa. Sí haré alguna reflexión y alguna alusión a esas investigaciones y a la que estoy dirigiendo en este momento. Pero quería también hacer un análisis sociológico y educativo de lo que vemos, ¿no?
Cuando empezamos a ver el tema de los videojuegos, el tema de Fortnite, el tema de las adicciones y el tema de la violencia y el tema de las redes sociales, nos fijábamos como sociedad en un punto sin ver el contexto. Yo soy socióloga, a mí me gusta el contexto, creo que el contexto es fundamental. Cuando nos fijamos en la pornografía, si únicamente nos fijamos en la pornografía, no estamos viendo el contexto que la permite, la legitima y la justifica. Es un contexto que yo llamo un contexto de pornosocialización. ¿A qué me refiero con pornosocialización? A cómo estamos educando a nuestras criaturas. Estamos educando a nuestras criaturas en la idea de que la sexualidad es un elemento que las chicas tienen que gestionar de una manera y los chicos de otra. Las chicas se nos educa para que la pornografía sea un elemento que tenemos que explotar. ¿Cómo se explota? Pues ya estamos viendo en adolescentes OnlyFans, Sugar Daddy, estamos viendo la hipersexualización y la explotación sexual dentro de redes sociales. Eso también nos debe de preocupar. Pero esto empieza desde la más tierna infancia. Hay profesoras de infantil que me dicen, Carmen, las niñas bailan como gogós de discotecas. Y esto se ve y se permite en los medios. Los medios educan también en una cosificación, hipersexualización y pornosocialización de las niñas y de los niños. En las niñas, como os decía, la idea de la sexualidad como un elemento que tienen que explotar está haciendo que desde lo social se le esté diciendo a las chicas que no es tan importante estudiar, que no es tan importante tener un capital cultural, que también tienen un capital sexual que las puede llevar a tener dinero, fama y prestigio. Bourdieu ya hablaba de que teníamos esos tres capitales, el social, el económico y el cultural. En mi época, cuando yo estudiaba, nos decían, si no tienes capital económico, como era mi caso, y no tienes capital cultural, lo único que te va a salvar es estudiar. Y estudiamos, muchas y muchos estudiamos. Hoy a las chicas se le dice, ¿para qué? Tienes un cuerpo, explótalo. Maestra, yo no quiero estudiar. Con 4 fotos que cuelguen en OnlyFans, tengo 3.000 euros, más de lo que tú ganas como profesora de universidad. Esto hay que cortarlo también. A los chicos se les educa para que la sexualidad sea un elemento que tienen no que explotar, sino que demostrar. ¿Que demostrar para qué? Para tener prestigio y reconocimiento delante de su fratría, que es su grupo de iguales. ¿Hubiesen agredido sexualmente los 12, los 4 o los 5 chicos en individual? Mi hipótesis es que no. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer, lo que pretenden hacer es demostrar esa potencia sexual delante del grupo de iguales. Antes se comentaba que la pornografía es ficción. Yo no estoy de acuerdo. Ficción a una criatura de 14 años o de 8, ficción es Superman. Y él sabe que no se tira por una ventana y se agarra. Eso es ficción. Lo que hay en el porno es verdad. La doble penetración es verdad. El estrangulamiento es verdad. Todo eso es verdad y es posible. Por tanto, lo llevan a cabo. ¿Cómo impacta todo esto en nuestra adolescencia? Impacta desde esa pornosocialización. El otro día en un instituto que estaba haciendo una intervención, en un instituto me dice un chico de segundo de la ESO, «Buah, tú no sabes con lo que yo me relajaba cuando era chico, estaba en segundo de la ESO. Yo cuando jugaba a GTA me relajaba yéndome al puticlub. ¿Sabéis lo que es GTA? Pues un videojuego de carreras de coche que tiene la opción de que los chicos en el metaverso se vayan a un puticlub a relajarse. ¿Esto lo sabe la familia? No. Esto lo normalizamos. Y después tenemos los datos que tenemos sobre consumo de prostitución y sobre el aumento de la industria de explotación de los cuerpos de las mujeres. Esto también hay que verlo y también hay que prevenirlo desde los medios.
Cuando tú a una criatura de 10 años le regalas un móvil, antes poníais los porcentajes de Save the Children, tenemos los estudios de Lluís Ballester, yo ahora estoy en otro estudio, hice un estudio para el Ayuntamiento de Granada, ahora estoy en otro estudio con Páginas Violeta, que está aquí su presidenta Teresa Alba, sobre cómo impacta esto en las prácticas sexuales. Cuando yo voy a un instituto, hago una dinámica, o a mi universidad, es decir, a mi alumno de la universidad, yo le hago una dinámica que le digo, por favor, señalarme con los dedos de las manos cuánto impacta en vuestra vida cotidiana el consumo de pornografía de 0 a 10. Esto es lo que muestran. Si el 82% de la pornografía es violenta, ¿qué están haciendo? Preguntémoslo. Entonces estamos haciendo entrevistas en profundidad para que nos cuenten, porque el relato tiene más valor que el dato. A veces estamos el 80%, el 20%, el 30%, hasta que llega alguien y nos dice, esto me pasa, y dices, wow, no lo sabía. Preguntemos, ¿no? Mirar, cuando a una criatura de 10 años le regalas un móvil y llega GTA, llega el juego online y le llega un sticker de Mia Khalifa, que es una actriz porno, o esta criatura pone cualquier cosa que le interese en Google, el mundo es abierto para él. Ahí está. No solo la pornografía, sino la violencia y la erotización de la violencia que muestra la pornografía. Esta criatura de 10 años empieza a consumir determinados modelos pornográficos de esa hiperrealidad, que es realidad, pero es hiperrealidad. Bucaques, gambán, dobles penetraciones, esto podemos estar aquí toda la mañana nombrando, ¿no? Este chico va hablando, comparten vídeos y cuando llegan los 16 años tiene su primera experiencia sexual, la realidad. La hiperrealidad está aquí, la realidad está aquí. Y este chico que lleva 6 años consumiendo pornografía dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A mí esto no me excita, porque llevo 6 años viendo, socializándome, pornosocializándome en otra cuestión, que tiene que ver con la violencia, con los ahorcamientos, que tiene que ver con arcadas dentro de las felaciones, bueno, ni de deciros, tiene todo lo que se habla cuando trabajas con adolescentes y pones los oídos y escuchas, ¿no? Este tema, antes comentaba, el compañero Francisco comentaba por qué nos interesa este tema. Este tema ha venido muy de la mano de qué impacto tendrán las agresiones sexuales con el consumo de pornografía. Esto ha tenido esa preocupación y yo creo que estamos aquí en gran parte por ese análisis, ¿no? A mí como socióloga, cuando me preguntan, Carmen, ¿es verdad que ahora la mayoría de lo que ocurre, bueno, vámonos a los datos del Ministerio, vámonos a las fuentes oficiales? Lo que nos dicen las fuentes oficiales es que las agresiones sexuales múltiples no alcanzan el 5% del total de agresiones que se denuncian en nuestro país. Eso es un dato que lo tenemos ahí. Ahora bien, eso cuantitativamente podemos decir no representa una mayoría. Ahora, cualitativamente no dejan de aumentar en nuestro país y nos lo dice el informe de Fiscalía General del Estado en su apartado de menores. Una cosa es lo cuantitativo y lo que representa y otra cosa es el impacto que esto está teniendo cualitativamente en nuestras criaturas. Llevamos más de 25 agresiones sexuales múltiples y cada vez con criaturas más menores, con chicos menores. Algo pasa. Y eso que pasa, aparte de ponerle medida a la pornografía, que espero que esto sirva para avanzar en esa materia, que lo mismo que una criatura de 12 años no puede entrar y jugar online, no puede entrar y ver una normalización de violencia contra las mujeres, porque eso no es la sexualidad, eso es violencia. Yo creo que hay que trabajar desde el campo de la prevención y por eso mi interés también en poner el acento ahí. Si la familia no educa en la sexualidad y la escuela no educa, la pornografía tiene un amplio campo de acción.
A veces te dicen, no, es que la familia es la que tiene que educar. A ver, tenemos que entender también que una criatura no le va a contar a su madre y a su padre todo lo que tiene en el plano sexual, por favor, porque no se lo vamos a contar. Yo interpreto que mi hijo con 11 años no me va a contar todo. Yo interpreto que yo tengo un papel fundamental como familias, pero que hay un papel fundamental como escuela y que la ley de educación y el plan de coeducación que tenemos en nuestra comunidad autónoma establece que la educación sexual tiene que ser un eje integral del currículum. ¿Y esto significa que vamos a hablarle a las criaturas de posturas sexuales en infantil? No, significa que tenemos que relacionar la sexualidad con la autonomía y que cuando yo a una criatura de 6 años no le doy una sartén con aceite muy caliente para que fría huevos porque interpreto que no tiene edad para eso, interpreto que no tiene edad para determinadas cuestiones. A cada edad hay que trabajar una cuestión. En infantil es fundamental el consentimiento, ni un besito a la fuerza, ni una caricia a la fuerza. Hay que trabajar el consentimiento para que después establezcan que lo que están viendo en Internet no es consentido. Hay que trabajar el mundo de las emociones, el mundo de los límites. Hay que realmente llevar a cabo lo que es la educación sexual integral, lo que realmente se establece como educación sexual integral. Hay que educar en esto y en igualdad porque son las dos patas fundamentales para prevenir cualquier forma de violencia machista. La sexual es una de ellas. Y mientras que no hagamos nada como sociedad, la pornografía y la industria del sexo van avanzando negativamente con nuestras criaturas. Yo creo que es fundamental que hagamos una línea de actuación, no solo de prohibición, sino una línea de actuación en cómo podemos establecer determinadas medidas para evitar todo esto y el impacto que desde luego va a tener como no pongamos medidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que lo resumo hablando de que nos has dado un baño de realidad. Antonio. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, yo estaba teniendo complejo del muñeco de José Luis Moreno haciendo con la cabeza así. O sea, porque constantemente, si alguien me ve, o sea, casi cerramos, yo cierro y digo, hágase, porque ya está. Bueno, pero ya que me invitaron para venir desde Compostela para hablar 10 minutos, que esto además es como el Gran Premio de Mónaco, esto es Fórmula 1, parrilla de salida, ¡zum! Una cosa estresantísima. Es decir, felicitaciones por organizar esto, por ocuparse de esto. Yo me siento muy, muy agradecido, muy halagado, tener la oportunidad de compartir y de aprender. Me parece que esta primera mesa, imagino cómo será el resto de las mesas del día, pero esta ya es brutal, por tanto soy un agraciado. Estoy agradecido como investigador, como padre y como ciudadano de que os ocupéis, porque realmente tenemos un problema grande. Creo que es mejor ya que nos dejemos de buenismos. No corresponde, no conduce a nada, no es productivo. Que lo hagamos desde una perspectiva constructiva y que lo hagamos sin demonizar. Por supuesto, a los que menos tenemos que demonizar es a los adolescentes, y que lo hagamos desde una perspectiva de responsabilidad social y todos. Vale. Dicho esto, pues yo soy el de los datos, porque yo soy psicólogo, pero soy profesor de metodología de investigación. Y lo que hago es coordinar, dirigir, soy metodólogo, profesor de metodología. Aportar datos, que ya los fuisteis. Claro, cuando Francisco decía lo que decía, cuando vuestro estudio de la OMS, del HBSC, lo mismo. Voy a tratar de ser un poquito concreto para fijar una serie de ideas y os voy a dar datos. Y decir, como bien decía también Francisco, que realmente empieza a haber muchos estudios, empieza a verlos, pero todavía a nivel metodológico hay mucha heterogeneidad, mucha confusión, cosa que no es buena, y por eso los datos derivan, te encuentras que el consumo de pornografía es un 20% o es un 90%, o es un 20% o es un 90%. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿De qué franjas edades? ¿De qué países? Es decir, el tema, muchas veces el dato es la punta del iceberg y a veces nos quedamos, es más importante el relato, todo lo que hay detrás, lo cualitativo. Yo soy un defensor de las metodologías cualitativas que tienen que combinarse con la metodología cuantitativa. Bueno, pero voy a aportar alguna serie de datos.
De 3 estudios de la evidencia empírica, que algunos se mencionó, los estudios del profesor Ballester, que esperaba encontrar aquí también hoy, porque es nuestro referente, Luis, un estudio que hay de 6 países europeos, ¿vale?, que se hizo el año pasado, hace 2 años, donde también se reflejan algunas implicaciones, algunas repercusiones, porque tiene impacto, tiene repercusiones, y también un par de estudios nuestros, hechos, pues lo decías, de la mano de la Fundación Barrié, con 10.000 menores en Galicia. Este es el último, hace unos meses que lo presentamos, y el anterior, hace 2 años, con UNICEF España. Para nosotros fue un privilegio que UNICEF dijese, vamos a hacer un estudio. Querían hacer una campaña, yo le vendí un estudio. Era en aquella época del confinamiento, donde nos reuníamos online en pijama y arriba de camisa y chaqueta, ¿no? ¿Nos pasó alguna vez? A mí por lo menos. Y entonces hicimos ese macroestudio con 50.000 adolescentes, donde realmente lo que pensábamos todos, pues se puede demostrar con datos y con el paraguas de UNICEF, con lo cual no parece a muchas. Hay un impacto de la tecnología indudable. Tiene cosas positivas, por supuesto, no lo vamos a dudar, sería absurdo, pero tiene también un debe negativo que debe llamar a la responsabilidad. Bueno, digo, algún dato, ¿vale? El estudio precisamente de Milano y Ballester, presentado en diciembre de 2022, ¿vale? Estudio sobre pornografía en las Islas Baleares, 3.600 adolescentes de 13 a 18 años y también 2.600 mamás y papás. 90% consumieron pornografía alguna vez en su vida, 90%. En el 2018, misma muestra, misma comunidad autónoma, misma metodología, era un 70. En 5 años aumentó de un 70 a un 90. Ahí lo dejo. El 85% en el caso de las mujeres, 95 hombres. ¿Qué estoy diciendo con estos datos? Que igual que en el Plan Nacional sobre Droga, las adicciones con sustancia, sin sustancia, las brechas se van disminuyendo, es decir, que a día de hoy ya beben más las chicas, fuman más las chicas. En el cannabis hace 10 años estaban 10 puntos por detrás, ahora están en menos de 1 punto, unas décimas, consumo inoxidante. Además, las chicas, cuidado con lo que se nos viene encima, ¿vale? Y eso tiene un doble problema, porque si cada vez empiezan a consumir porno a edades más tempranas, mayor vulnerabilidad, y además no compensamos, no equilibramos la balanza, y son las chicas las que empiezan a interiorizar determinadas actitudes claramente sexistas a edades tempranas, tenemos un doble problema, Houston, yo diría, que es todo lo que decías tú. Después, el primer contacto es antes de los 11 años, 10,89 de media, ellas 10,93 ellas, es decir, a los 10 o 11 años se empieza a tener contacto con el porno. Con lo cual, los papás y las mamás solemos llegar tarde, no, tardísimo. Y el sistema educativo ni te cuento, que estamos a otras, a las actitudes STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, que es lo que nos va a sacar de pobres. Bueno, quiero decir, me estoy haciendo un poquito de mi... Bueno, vale. Y se normaliza el consumo de porno a los 12 años, 13 años, 12,7. Ellas, 12,9 ellos, ¿ya? Otra vez, se inician antes ellas. El 62% consume pornografía denominada hardcore, es decir, con sexo explícito, genitales y violencia en diferentes formas. O sea que no es una cosita de... Bueno. Y además el 45%, por eso te estaré algunos datos, encuentra porno sin querer, sin buscarlo. Es decir, con 11, 12 añitos, claro, ponemos 10,96 años de media, tenemos la ley de los grandes números, es normal, la media sale muchos por encima, 50% aproxi, muchos por debajo, es decir, que tenemos miles, cientos de miles de chavales, es decir, que en secundaria obligatoria en España estudian 2 millones, pues aproximadamente 1 millón, con 9 y 10 añitos ya tiene móvil. Una ventana al mundo, 24/7 y anchas Castilla. Habrá que preocuparse qué es lo que hacen. Bueno, pues una de las actividades que más hacen es el consumo de pornografía. Que claro, los números bailan, pero como mínimo estamos hablando de un 40-50% ya a esas edades. Y un 20% con 11 añitos, primero de la ESO, 11-12 años. Y los contenidos son los que son. Andri et al. En 2021, ¿vale?, publicado en la revista Children, hacen un estudio en 6 países europeos, España, Polonia, Rumanía, Países Bajos, Islandia, Grecia, con 11.000 menores, y encuentran que la variabilidad de la horquilla es amplia, entre un 24 y un 59%. Pero otra vez, nos podemos quedar que la mitad de los chavales a esas edades está consumiendo porno de manera más o menos regular. Hay importantes diferencias de género, otra vez. Sí. O sea, pero bueno, se van estrechando en el estudio de Ballester. Y sobre todo detectan problemas conductuales asociados a la hora de respetar normas, mayor agresividad y mayor conflictividad. ¿Por qué? Porque el porno no es inocuo. No se trata de ver genitales o ver a alguien haciendo el amor. Se trata de que hay un componente de violencia indudable, cualitativamente. Y también subyace un uso desadaptativo de Internet. Aquellos chavales que son frecuentadores, pues tienen mayores tasas de ciberacoso. Aquellos chavales que hacen un uso problemático, no reconocido por la OMS,
uso compulsivo o problemático, no se puede hablar de adicción al móvil o a Internet o a las redes sociales, pues también presentan mayores tasas de ciberacoso, mayores tasas de un montón de sexting, mayores tasas y también de consumo de pornografía. En el estudio de RIE, que hice con 2 compañeras, que está pendiente de salir a ese psicotema, pues además vemos que además de las más conductas de riesgo online, claramente, más conductas sexuales de riesgo, obvio. Es decir, 3 veces un menor uso del preservativo en sus prácticas. Es decir, cuando esos chavales salen del mundo digital y van al mundo real, que es el mismo, pues hacen lo que aprenden. Es decir, claramente son vasos comunicantes. No hay esa separación. 3 veces menos uso de preservativo, 6 veces más sexo del que luego se arrepienten, 3 veces más sexo no consentido, 8 veces más sexo en grupo y 2 veces más uso de la píldora el día después. Y la interiorización y la normalización a edades tempranas por parte de ellos y de ellas de actitudes sexistas. Luego se pasa una escala precisamente para ver cómo se van normalizando, interiorizando y asentando actitudes sexistas desde la infancia y claramente ellas también, e incluso más. Cuidado. Bien, dicho esto, ¿qué nos dicen los estudios de UNICEF y los estudios de Barrié? Pues que hay unas diferencias de género. A nosotros nos salen, no en el estudio de Ballester, pero a nosotros sí que hay un 30 o un 60%, el doble de consumo de pornografía en chicos que en chicas. Pero curiosamente, cuando preguntamos por género, no estamos preguntando por sexo. Y es masculino, femenino u otros. Y hay otras categorías, como puede ser no binario, fluido, etcétera. Que aproximadamente tenemos un 2-3% de chavales que no se definen como masculino o femenino. En eso, si el enfoque de género también debe ir por ahí, las tasas ya no son el 60, es 70%. Quienes más consumen, por tanto, tiene que ver también con la necesidad de resolver problemas de identidad de género que a día de hoy está brotando. En galego decimos abrollando, es decir, que está germinando, ¿vale? Y si metemos una pregunta referida a orientación sexual, aquellos adolescentes que tienen una orientación sexual no heteronormativa, pues 10-15 puntos más. Es decir, que por ahí hay que trabajar también, como bien decías. Y luego, desde el punto de vista de la edad, pues tenemos que en primero de la ESO ya tenemos un 20%, pero en el bachillerato es un 70-80%. Se normaliza. Posibles implicaciones. Primero, claramente se relaciona con una mayor vulnerabilidad online. Es decir, quienes consumen. ¿Por qué? Porque forma parte del pack, donde están las carencias en la educación, el tema de las competencias digitales, la educación en el uso saludable, responsable, y conseguir que hagan un uso más o menos prudente, saludable, de las tecnologías, de las llamadas TIC, tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación. Hay una estrecha relación entre las conductas de riesgo online y el consumo de pornografía. Los que consumen pornografía de manera regular tienen 4 veces más tasas de sexting pasivo, 6 veces más tasas de sexting activo. Si sabemos de qué estamos hablando, lo entendemos perfectamente. 5 veces sufre más presiones, chantajes e intentos de sextorsión. El doble de contacto con desconocidos e incluso quedar con desconocidos físicamente que conocieron. Es decir, que eso va de la mano. Por tanto, es un pack que merece una prevención integral y comunitaria. Por supuesto, como bien decías, sobre todo lo que decías, yo estaba como el muñeco de José Luis Moreno. 3%, ¿vale? Menos que dice haber... O sea, hay un 3% más. Se multiplica por 3 el porcentaje de menores, especialmente chicas, que dice haber recibido proposiciones sexuales por parte de un adulto a través de Internet, las redes sociales o los chats de videojuegos. El 20% de las chicas que consumen pornografía a esas edades son víctimas, entre comillas, de proposiciones sexuales por parte de adultos. Bien, por tanto, no es algo aislado, implica un patrón de riesgo online manifiesto y que lleva de la mano muchísimas cosas, que merece un enfoque integral. A nivel emocional, que es lo que decías, con estos datos de UNICEF y la Fundación Barrié, y termino, claramente se pasa una escala, que la utilizáis precisamente vosotros en el HBSD, de well-being, de psychological well-being, y el bienestar emocional es peor. Las personas que a esas edades están consumiendo porno, no quiere decir que eso la causa. Estamos hablando de relaciones bidireccionales que habrá que estudiar y con diseños longitudinales, solo con diseños longitudinales podemos saber qué es antes el huevo o la gallina, pero está claro que van de la mano. Hay una menor satisfacción con la vida. Si le preguntas cómo desatisfecho estás con la vida que llevas, hay una menor satisfacción con la vida. Más dificultades, sobre todo entre las chicas, de aceptar la propia imagen corporal. Claro, dices tú, claro, ahora el muñeco eres tú. Mayores tasas de depresión entre las chicas, sobre todo. Es decir, las tasas de depresión son casi el doble. El 39% de las chicas que consumen pornografía de manera regular presentan signos graves o moderadamente graves de depresión, ¿vale? Y lo mismo sucede con la ideación suicida. Y consumir porno en la adolescencia implica, por tanto, bueno, unas carencias o un peaje a nivel emocional. A nivel de convivencia escolar.
sobre todo los chavales que consumen pornografía a esas edades, las tasas de acoso escolar en cuanto a agresores es 3 veces mayor. Y entre las chicas las tasas de victimización son mayores. ¿Por qué? Porque cualitativamente el porno es lo que es. Si fuese otra cosa, pues perfecto. Entonces, hay que cogerlo con toda la vestimenta que viene. Hay una relación, lo decías, lo tenía anotado, con el consumo de videojuegos violento, PEGI 18 con violencia explícita. La franja de edad donde más se consume videojuegos, esto está en el anuario AEBI 2022, pero lo mismo es con el 21, donde más se consume videojuegos en España son los 11 a 14 años, 78% de los menores. Seguido de 6 a 10 años, el 76% de los niños de 6 a 10 años. Y el segundo videojuego más vendido el año pasado y el anterior, viene en el anuario AEBI, es el GTA. 1 de cada 3 chavales en España, estudio UNICEF de 50.000 menores, consume de manera frecuente, habitual, regular, GTA. Mírense, por favor, lo que es el GTA. Porque lo demás estamos hablando de cosas que deberíamos hacerlo, ¿vale? Y claramente, los chavales que consumen pornografía, y las chicas igual, consumen el doble, la tasa de consumir de este tipo de videojuegos es el doble, con lo cual son vasos comunicantes que se retroalimentan. Están de diferentes maneras aprendiendo una serie de cosas que claramente van a dañar su convivencia. La convivencia familiar se ve afectada, las tasas de violencia filioparental se duplican. Es decir, de chavales, claro, que dicen haber pegado en los últimos 2 o 3 meses a su padre o a su madre, pasa de un 2 a un 3,9%. Que han insultado a su padre o a su madre en sus últimos 2 o 3 meses, del 10 al 17%. Y si luego hablamos de la sumisión química, hace 3 semanas presentamos en el Parlamento de Galicia un libro que yo tuve la oportunidad de coordinar con el profesor José Ramón Agustina, catedrático penal, y mi compañero de la de Vigo, Manuel Isorna, un libro sobre sumisión química y agresiones sexuales en el ocio nocturno. Es un libro de coordinación de 20 y pico expertos del ámbito penal, del ámbito forense, del ámbito toxicológico, etcétera. Es decir, y vemos que los menores, las menores, en este caso, sobre todo, son chicas las que más sufren, ¿no? Pues el 80%. Pues las tasas de consumo de porno son 2 o 3 veces mayores. Y todas las tasas de sexting, contacto con desconocidos, con lo cual hay un perfil de vulnerabilidad claramente hay que trabajar desde el plano educativo. Por tanto, ¿qué sabemos? Sabemos que el consumo de porno es una práctica frecuente en un porcentaje importante de adolescentes, que va en aumento, que se produce de edades cada vez más tempranas, cada vez más jóvenes, donde, por tanto, el impacto es mayor, porque están más desarmados. Por supuesto que me encanta el título, la palabra indefensión. Tenemos la obligación, desde un ejercicio valiente de responsabilidad social, de proteger a nuestros menores. Ahora y para su futuro, por supuesto. Y que hay importantes diferencias de género, pero el género no solamente chicos y chicas, también interviene otros géneros y la orientación sexual, y que tiene indudables implicaciones a diferentes niveles, emocional, conductual, de convivencia y a nivel legal, porque luego no estamos olvidando de que hay nuevas formas de delito, nuevos ilícitos que están en el Código Penal y que, por tanto, va a haber una responsabilidad social subsidiaria porque un menor con 14 años, menos de 14 años, es inimputable jurídicamente. Pero si tiene de media a los 10 años y pico un móvil en sus manos, 24/7, una ventana al mundo para hacer cualquier cosa, pues ahí va a responder a lo mejor la consejería. ¿Por qué? Porque muchos de esos ilícitos se producen en el ámbito escolar, porque los niños viven en el colegio. En casa están bastante menos. Por tanto, esfuerzo a nivel de prevención, lo decías, Carmen, y de verdad lo suscribo. Prevención integral y comunitaria, en 4 frentes de actuación y termino. Todo lo que tiene que ver con el uso de las TIC, responsable, saludable. Tenemos que meterle mano a eso. Tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación. Favorecer, promover desde los hogares la higiene digital. Regular, racionalizar el acceso al primer móvil. El consumo de pornografía, es decir, y muchas otras prácticas de riesgo online, no es el mismo si un niño tiene el móvil a partir de los 13 años que si lo tiene con 9 o con 10. Todas las tasas de conductas de riesgo se duplican, simplemente si saltamos de los 10 años a los 12. Simplemente con esa diferencia. Es una diferencia realmente abismal. Evidentemente, las normas y los límites en casa que no ponemos, las familias que no ponemos las padres. Solamente 1 de cada 4 ponen normas y límites con relación a horarios, contenidos, etc. 2 de cada 3 chavales duermen en España secundaria obligatoria con el móvil en la habitación y lo usa de noche. Las tasas de consumo de pornografía son 3 veces mayores, obviamente. Entonces, la supervisión parental, el acompañamiento, un acrónimo que inventamos hace un montón de tiempo. A tus hijos con relación con la tecnología, OCLA, observa, controla, limita y acompaña. Si tuviera más tiempo lo explicaba mejor. Después, a nivel educativo, evidentemente. Antes, a nivel legal.
Claro que hay que tomar medidas a nivel de restricciones, y con el uso de la tecnología y con el tema de la pornografía. Tecnológicamente y legalmente se puede hacer infinitamente más de lo que se hace. Estamos haciendo un enorme ejercicio de responsabilidad social todos y cada uno de nosotros, yo creo. Parece que no nos espantan, a nivel de seguridad vial, las direcciones obligatorias y las direcciones prohibidas. Aquí tiene que haber direcciones obligatorias y direcciones prohibidas, tiene que haberlas. Y después, a nivel familiar, el tema de trabajo, la comunidad educativa, la familia, los centros, el proyecto educativo, el pacto por la educación, ocuparse de esto, la sexualidad, la identidad, la orientación sexual, la educación afectivo-sexual, la sexualización galopante de la infancia y la adolescencia, de edades tempranas, y luego todo el tema social. Porque el instinto sexual será una cosa, yo no soy médico, soy psicólogo, bueno, tengo una cierta formación también en el ámbito sanitario, pero el deseo sexual está socialmente construido, lo construimos todos día a día. Y realmente es una pena que yo a mi hija de 14 años le tenga que decir: Paula, tú no tienes que chupársela a 4. No es necesario, no tienes por qué sentirse... Es decir, ese no es el modelo de referencia de lo que es deseable para ti socialmente, y por tanto te tiene que gustar y tiene que excitar. Porque eso es una perversión enorme. Y después también a nivel social, el valor social que estamos dando, las sociedades occidentales en general, al sexo, desde el imaginario social vinculado al modelo de éxito y al modelo de felicidad. Y si le metemos el pack de salir a divertirse, implica sexo, implica consumo de alcohol, implica ser feliz, implica socializar, creo que no estamos educando. Y sobre todo dar una vuelta al modelo aspiracional que estamos proponiendo a nuestros jóvenes. El tema de los youtubers, tiktokers. Es decir, si hablamos de porno tendríamos que hablar de TikTok, tendríamos que hablar de Instagram, o sea... Y de guapa. etc, etc, etc. Bueno, el Aston Martin lo voy a frenar. Y nada, muchísimas gracias. Da un placer estar con todos vosotros, compartir mesa. Muchísimas gracias. Yo el único problema que le veo al torrente de datos del profesor Rial es que el vello de punta vuelva a su sitio, porque la verdad es que escucharlo es tremendo, ¿no? Pero para eso estamos aquí hoy, precisamente. Así que muchísimas gracias a todos. Creo que los 4 han centrado el problema que queríamos poner de manifiesto. Creo que estamos dando en la diana de hacer visible y en contar la magnitud de este problema. Y bueno, pasamos a las preguntas que sabéis que tenemos abierto a través del streaming la posibilidad que el público que nos esté viendo por las redes pueda hacernos preguntas. Y también, como no, a los que estáis aquí y, por supuesto, si de las intervenciones queréis hacer previamente algún comentario, encantado, ¿vale? No sé si alguno de vosotros quería añadir algo. Yo es que me acordaba cuando, uniendo una cosa que has dicho tú y lo que, sobre todo, Antonio ha dicho al final, ¿no? Del aspecto de qué se puede hacer, por supuesto, a nivel familiar, educativo, y tú has tocado lo de lo legal. Y entonces tú has dicho, claro, porque es que ahora la gente antes lo veía en revistas, efectivamente, hace 40 años la gente que quería acceder al porno tenía que irse a veces fuera de España, incluso, y si, aunque era aquí, pues tenía que ir a un kiosco y pasar, si era un joven, la vergüenza y que le dijeran, oye, tú no tienes edad para esto. Yo creo que más allá del porno, la vida digital esta que yo comentaba, tiene que sufrir y eso yo creo que se escapa de aquí, vamos, quizá a lo mejor a nivel europeo se puede hacer igual que cuando los coches en el siglo XIX empezaron a aparecer y alguien puso, tú hacías referencia a las normas de tráfico, y puso normas de tráfico, y no puede conducir un niño de 7 años un coche y tiene que tener carné, y hay unas normas. El mundo digital tiene que ser normalizado. Ya sé que hay intereses para que eso nunca sea así, pero desde luego me parece que hace falta, y repito, eso no solo para la pornografía, para toda esa vida que hay ahí, que no tiene ninguna regulación. Supongo que todo el mundo sabe lo que es la Deep Web y otras cosas terribles que están ocurriendo, ¿no? Afortunadamente, con la inteligencia artificial, que es otro paso más, sí que se están poniendo algo más las pilas, por lo menos en el campo de la salud. En Estados Unidos ya hay un desarrollo para intentar controlar hasta dónde vamos a llegar, pero yo creo que o se ponen normas de tráfico a todos los niveles en el mundo, en la vida digital, o esto va a ser muy difícil de controlar solo con la educación y con la familia. Lo que sí es cierto, profesor, es que
digamos, las sustancias que crean adicción están mucho más reguladas hacia los menores que las que están en el mundo virtual, ¿no? Que todavía, o sea que ahí se podrán dar muchos pasos. Quería preguntar, pues bueno, pediros argumentarios materiales para explicarle a niños, niñas menores, alumnados, cuando nos preguntan que por qué no puedo tener un móvil o por qué tengo que tener restringido el acceso a YouTube. Material, pero que tengamos acceso fácilmente a frases adecuadas a su edad, claro. Gracias. Bueno, a ver, si fíjate en la pregunta que hace, una frase para que nos sirva, ¿no? Si tuviéramos una frase que nos sirviera, tendríamos la patente del siglo. Así os lo digo. Esto es tan complejo. Lo primero que hace falta es formación del profesorado. Hace falta formación del profesorado a nivel de claustros y de centros, no a nivel de hacer un curso y que te venga el profesorado o las familias que más concienciadas están, porque ya sabemos en lo que... Es decir, quienes trabajáis aquí con familia y con escuela sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Tenemos que tener una obligatoriedad. Antes, cuando comentaba el compañero Francisco y cuando comentaba Antonio lo de las señales, creo que a veces como sociedad tenemos miedo a poner normas, de verdad. Hay que poner normas, no pasa nada. Y hay que poner unas normas que tengan un determinado consenso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante el trabajar con las criaturas desde edades muy tempranas, lo que son las normas y la importancia de poner normas y la importancia de es decir, yo no soy partidaria de prohibir las pantallas, soy partidaria de educar en el uso y en el buen uso de las pantallas. Las pantallas están aquí y es cierto que después hay criaturas que dices tú, jolín, las pantallas pueden ser un instrumento de socialización muy interesante, pero con límites. Entonces podemos utilizar esas pantallas en el aula, pero no te puedes tirar. El otro día una alumna mía de 1º de grado me decía, este fin de semana he estado 9 horas así. Estar así 9 horas es mirar 9 horas TikTok. Sí, es pin, ¿no? Y claro, ahí lo que estamos viendo son consecuencias también del tema de la concentración en los estudios. Estamos viendo determinadas cuestiones que son consecuencias, ¿no? Yo creo que hay unos materiales muy interesantes para hablar de pornografía que tiene Save the Children, que se llaman Tenemos que hablar del porno, destinado a las familias. Hay materiales que, por supuesto, yo he editado materiales para la Diputación de Jaén. Están los materiales de Páginas Violetas de pornografía. Es decir, materiales hay muchísimos. Tenéis vídeos por internet. En Páginas Violetas tenéis el vídeo de sexo tras la pantalla. Tras la pantalla se llama. Bueno, yo he tenido la suerte de participar con ella. Yo creo que materiales hay, lo que nos hace falta es formación. Sinceramente os lo digo, materiales hay muchos. Ahora tenemos que ver cómo abordar esto con nuestro alumnado y sobre todo tenemos que tener un plan de formación. La Junta de Andalucía tenía y tiene, pero ya está obsoleto, un plan de coeducación, un plan de igualdad en educación. Tenemos que volver a ese plan de igualdad en educación, actualizarlo, ver cómo llevamos todo esto a la formación y a la capacitación docente. La CODAPA, que me consta que está haciendo un trabajo enorme, tiene que ver esa formación con la familia e ir de la mano escuela y familia para abordar todo esto. Muchas gracias. ¿Habría alguna pregunta? Buenos días. Rafael Hernández, director general del Colegio de Médicos de Medicina Escolar. Mire, en teoría se dice que la responsabilidad de la educación afectivo-sexual es de la familia y la escuela es un complemento, pero sabemos que los niños no hablan con sus padres de estos temas. Y entonces yo quería resaltar la importancia del sistema educativo. En la escuela es el único lugar donde todos pasamos alguna vez en nuestra vida. Entonces, creo
que no se está haciendo demasiado en este tema, en lo que es la educación afectivo-sexual, no solamente en infantil y primaria, en secundaria se hace un poquito más. Pero yo creo que el sistema educativo tendría que tomar cartas en el asunto y empezar implementando estos programas, porque además la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene recursos, tiene unos orientadores, tiene unos equipos de orientación educativa, que sepamos que además tienen médicos escolares. Somos la única comunidad autónoma que tenemos médicos escolares en los EOE. Bueno, pues vamos a implementar estos programas, porque esto cada vez va a peor. Bueno, estamos viendo en la televisión que se está reproduciendo lo de la manada, pero en edades inferiores. Es decir, niños de 14 años violentando a chicas menores. Y entonces, pues yo quería ver su opinión de la importancia que debe tener el sistema educativo en estos programas, ¿de acuerdo? Sí, yo, Gracias. o sea, estoy absolutamente de acuerdo y creo que no sabía que teníais, digamos, equipos de salud. Sois absolutamente privilegiados. El otro día di una conferencia de lo que es el potencial que tiene la detección y la intervención precoz en adicciones sin sustancias, sobre todo, que nos preocupan últimamente muchísimo, en el ámbito escolar. En Estados Unidos nos llevan años no décadas de ventaja. Y se puede hacer, existen herramientas para la acción precoz y para la intervención breve. Y si tenéis los equipos de salud, pues bueno, pues si este foro sirve para dar un empujón para este tipo de cosas, adelante, pero de luego claro que es necesario. Está absolutamente demostrado que es eficaz y eficiente y que supone, por cada euro que se invierte en detección precoz y consejo breve temprano, se ahorran 5 euros después en intervención. Sí. Buenos días, soy Rocío de Orreyes, soy presidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia en Andalucía, y estoy un poco alucinada porque todo lo que estáis contando, mis entidades, que representaba desde mis entidades, es lo que me llega día a día. Y yo pediría que ese material que ya existe, no sé si está en lectura fácil o no, creo que sería fundamental, no solamente para cubrir las necesidades de niños y niñas con discapacidad, sino también para ayudar a profesionales como el anterior compañero de medicina y muchos profesionales, profesores, ayudar a transmitir esos valores humanos, transmitir esa positividad de ver la sexualidad como es, no más. Creo que es fundamental y me gustaría que la mesa lo pudiera recoger y el Consejo Audiovisual ayudara en ello. Creo que esto es cosa de todos, igual que la discapacidad, hay que trabajar de manera transversal. Por eso estoy aquí, porque para mí es importante dar voz a los niños y niñas andaluces con discapacidad. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Queréis comentar algo? No. Bueno, pues si os parece, vamos a dar por concluida esta. Me dicen que hay por allí una pregunta. Sí, efectivamente, a través del chat y de las personas que nos están siguiendo por streaming, bueno, entre muchas felicitaciones y enhorabuena por la iniciativa, Enrique, que es presidente de la CODAPA, Enrique Medina, pregunta: ¿para cuándo una normativa que controle el acceso a la pornografía por nuestros hijos, como ocurre con el alcohol o el tabaco? Disculpadme, ¿hay alguna pregunta más, Ana? ¿Alguna que tengamos conectada? De momento, a través del chat, esa es la única. Vale, nos tenéis que disculpar porque vamos bastante retrasados y para que las personas que luego tienen que coger un vuelo, etcétera, no lo pierdan,
Pues nosotros vamos a hacer un pequeño break aquí. Como se refiere a la normativa, creo que podemos trasladar la pregunta del presidente de CODAPA perfectamente a la mesa precisamente de normativa. Yo creo que nos tenéis a todos absolutamente enganchados, no solo por vuestra cualificación, como bien ponía en evidencia Mateo, sino por todo lo que estáis aportando y porque además da la casualidad, profesor, tenéis el don de la comunicación también y eso para un acto como este es fantástico, ¿no? Muchísimas gracias por estar. Sé que usted no se puede quedar a comer con nosotros, doctor Ferre. Lo siento muchísimo porque tengo muchas cosas que hablar con usted y estoy seguro que el resto de los consejeros, esto es un órgano colegiado, seguramente también querrían preguntárselo, pero le valoramos mucho que esté aquí entre nosotros, le valoramos mucho el esfuerzo, lo mismo que le valoramos una carrera como psiquiatra absolutamente acreditada con algún premio social como el que le dieron por la atención de las víctimas de lo que ocurrió con los trenes y los terroristas en Madrid el 11 de marzo, que todos tenemos en la cabeza, etcétera, y me parece que es relevante que se sepa en este foro, ¿no? Cada uno de vosotros sois imprescindibles en lo que ha sucedido ahora mismo en esta mesa y les aseguro que la siguiente mesa, después de este café al que les vamos a invitar, va a ser también imprescindible la siguiente mesa, que seguiremos un poco el procedimiento que la presentará otro de los compañeros del Consejo, la consejera Isabel Pedrote. Por favor, si lo desean y tienen posibilidad, tómense un café con nosotros ahí en la cafetería del Parlamento y vuelvan dentro de 20 minutos. Quiere esto decir que son las 12, sobre las 12:20 y 25 como muy tarde, continuamos. Muchísimas gracias.